Romanos capítulo 8, veamos desde el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, retomando, habíamos enunciado que hay un propósito, que Dios ha tenido, que Dios tiene y que Dios tendrá, porque Dios no varía en sus propósitos. Es un propósito que el Padre, que es Dios, que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, el Cristo, que es Dios, y el Espíritu Santo tienen. Y habíamos dicho que ese propósito no fue que se le ocurrió a Dios hace como 2000 años, o 3000, o hace 1000 años, ahí en el camino, como los arrieros que van arreglando la carga por el camino. No. Este propósito es un propósito que viene desde la eternidad. El Padre desea y quiere tener una familia, así como lo oye. Vamos a avanzar, atenticos. Leamos, por ejemplo, lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 13. Y miremos por qué una familia desea el Padre. Él lo expresa en su palabra. Juan, allí en el capítulo 1, dice: en el principio, antes de la creación, entiéndase bien, antes de que existiera cualquier cosa creada. Estoy leyendo la PDT. En el principio, antes de la creación, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Cuando renovamos entendimiento con el Evangelio de Juan, sabemos que se refiere al Señor. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él, nada se habría hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era luz. Era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan no era la luz. Él solo vino a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba en el mundo. El que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo. Interesante que la creación acá, entonces, nos cuentan las Sagradas Escrituras que fue precisamente la palabra, el verbo, el que lo hizo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Y aquí viene. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí, mire, salta con luces de neón. Ser hijos de Dios, eso es una familia. ¿Hijos de quién? De Dios, del Padre. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. Papá y mamá terrenales nada tienen que ver con esto. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. No, es que uno sí se perdía muchas cosas por andar buscando añadiduras. Mire, entonces estamos hablando de que Dios tiene un propósito, el Padre, como tal, y es tener una familia, y estamos mirando pasajes, no pocos, para que afiancemos este concepto. Acerca de ser hijos e hijas de Dios, o sea, familia de Dios,
En 2 capítulo 6, versículo 16 al 18, en un contexto de reprensión hacia los de Corinto, por variar, que Pablo les hace, él les llama la atención acerca de su obstinación en seguir dedicándose a los ídolos y les dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mire qué interesante, para que vamos aclarando de una vez. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Te das cuenta? El sentimiento de pertenencia, el sentido de pertenencia. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y aquí viene el concepto de familia para el Padre. Y seré para vosotros por Padre, con P mayúscula, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. John, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque leyendo Romanos, capítulo 8, versículo 28, en la parte C se nos dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tranquilos que nos vamos internando más en el tema y más nos vamos empapando. Otro pasaje que nos habla acerca de este concepto de familia está en Efesios capítulo 2, versículo 11. Mire qué lindo esto. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, los gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque los judíos sí tenían eso, pero los gentiles ni de cerca, ¿no? Estábamos incluidos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Oiga qué hermosura. Que de ambos pueblos, o sea, del judío y del gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y aquí viene, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Entonces hasta acá podemos entender que de los judíos que crean en Cristo y de los gentiles que crean en Cristo, Dios hace un pueblo nuevo. Y dice, y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Para aquellos que quieren afianzarse en la doctrina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, véalos ahí en este pasaje. El Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Pero recuerde que estamos afianzando el concepto de familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y aquí viene, ojo pues, anote esto, y miembros de la familia de Dios. El Padre tiene un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo y es tener una familia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces recuerde que el adelanto que habíamos hecho en una de las anteriores intervenciones es que el propósito del Padre es tener una familia. El propósito del Hijo es tener un cuerpo. Y el propósito del Espíritu Santo es tener un templo para así llevar a cabo el propósito del Padre. Y en este pasaje que acabamos de leer se mencionan las tres cosas. La familia para el Padre, el templo para el Espíritu y el cuerpo para el Hijo.
Tranquilo, tranquila. Ahondemos más. Usted y yo necesitamos familiarizarnos con el tema. Ahora, yo no sé por qué dice que el Hijo quiere un cuerpo para poder llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Por qué se nos llama cuerpo? Fácil. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, el apóstol Pablo dice allí: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Te parece maravilloso? Más. Mire lo que dice, por ejemplo, Efesios 4, del versículo 12 en adelante. Recuerde que allí se nos dice en el versículo 11 que unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús tiene un cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¡Qué gente tan terrible esa, cierto! Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿La cabeza de qué? Pues del cuerpo. ¿Quién es la cabeza? El texto lo dice. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea usted y yo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recuerda que estamos aclarando el propósito de Dios. El del Padre es una familia, vimos algunos pasajes. El del Hijo es tener un cuerpo, vimos algunos pasajes. Y el del Espíritu Santo es tener un templo. Vamos a ver algunos pasajes. Afiancemos esto más del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, porque recuerden que estaba encarcelado, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Pues hay un misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Oiga esto. Ahora, cuando Pablo dice que cuando leamos lo que él ha escrito, podemos entender cuál es el conocimiento que él tiene del misterio de Cristo, no está chicaneando, pues no es ahí como para alardear. Él me está diciendo que hay un misterio que se debe conocer. Y agrega, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oiga bien, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, lo hermoso de esto, porque lo vamos a aclarar aún más, es que en este asunto, lo que Pablo llama en Romanos 8:28 propósito, ese propósito que no buscábamos cuando solo añadiduras queríamos encontrar, pero que ahora diligentemente renovando el entendimiento nos damos cuenta que esto siempre se trató de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora me dice que los gentiles y los judíos redimidos son coherederos con Cristo Jesús, miembros del cuerpo de Cristo Jesús y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, pensemos ahora en que el Espíritu Santo necesita un templo o quiere un templo para llevar a cabo el propósito del Padre, que es tener una familia, así como el Señor Jesús necesita un cuerpo conformado por nosotros
para llevar a cabo el propósito de Dios, que es tener una familia. Todo gira en torno al Padre. Por eso ese versículo de Romanos 8:28 en la parte se dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No se me altere, vamos a entender mucho más. ¿Por qué el Espíritu Santo me reclama como templo? Nos reclama como templo. Y así poder llevar a cabo a feliz término la voluntad del Padre, que es tener una familia. Mire, en un ambiente de reprensión también, por variar a los de Corintios, lo que Pablo dice en 1 Corintios 6 del versículo 18 en adelante. Les dice, huid de la fornicación, porque recuerde que los de Corinto pues seguían fornicando como deporte nacional. Y les dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces alguno podría decir, pero como en mi cuerpo puedo hacer con él lo que me dé la gana. Alto. Entonces él les dice, en tono de pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El asunto de los de Corinto era que no sabían. Por eso Pablo les dice, ¿o ignoráis? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es. ¿Dónde más, John, podemos mirar que hay un propósito en que el Espíritu Santo tenga un templo? Bueno, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estarán con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Aquí viene. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, hay una comunión con el Espíritu Santo, hay un amor que es el ágape de parte del Padre, y hay una gracia expresada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto entonces nos lleva a entender que el propósito de Dios es que seamos su familia. El propósito del Señor Jesús es que seamos su cuerpo, y el del Espíritu Santo, que seamos su templo. John, a ver, usted lo que me está queriendo decir es que Dios tiene un propósito como Padre. El Señor Jesús como Hijo tiene un propósito. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, tiene un propósito, y ese propósito es el mismo. Sí. John, ¿y por qué no lo habíamos visto? Porque estábamos perdidos buscando añadiduras, inmersos en prédicas de añadiduras, buscando nuestros pequeños propósitos y planes temporales. Más adelantico vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, John, afiánzame un poquito más en ese lenguaje de que el Señor Jesús quiere un cuerpo. Muy bien. En 1 Corintios, capítulo 10, mira lo que dice el versículo 15. Pablo les dice, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Recuerden que con los de Corinto es todo reprensión, pero hay unos secretos muy lindos, mire. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Discúlpeme, la sangre circula por un ¿qué? Por un cuerpo, ¿cierto? Muy bien. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Lo ves ahí? Siendo uno solo el pan, refiriéndose al cuerpo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo, muy bien. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mire más lenguaje de cuerpo acá. En 1 Corintios, veamos que en el capítulo 12,
Leamos nuevamente desde el versículo 12. Y miren la cantidad de veces que la palabra cuerpo aparece, pero por no tener el concepto de que formamos parte de un cuerpo, de que somos un templo, para ser familia de Dios, nos perdemos por completo el propósito del Padre por andar buscando los nuestros. Dice allí, porque así como el cuerpo es uno, Pablo es muy didáctico, y tiene muchos miembros, no es sino que se mire al espejo usted y verá que su cuerpo tiene muchos miembros, ojos, nariz, oídos. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, ojo acá, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, el Espíritu Santo nos permite nacer de nuevo para ser del cuerpo de Cristo. John, pero yo soy judío, los griegos también. Claro, mire, sean judíos o griegos. John, pero yo soy libre, los esclavos también. Pablo dice, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo en nuestras vidas a través del nuevo nacimiento para renovar entendimiento y formar parte del cuerpo de Cristo. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y trae ejemplos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? La respuesta es no. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? La respuesta es no. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios, el Padre, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Quiero llamar a tu atención es la cantidad de veces que aparece la palabra cuerpo, pero uno no la nota por andar pensando como miembro. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y remata Pablo, miren qué lindo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pues más claro, no canta un gallo. Entonces, hemos entrado en una faceta muy interesante de lo que Dios nos quiere mostrar por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo. Hemos entonces colocado un fundamento tras otro, guiados por la lectura juiciosa de esta carta a los Romanos, para que vayamos entendiendo que hay un propósito de parte del Padre que existía desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que nos crearan a nosotros, los seres humanos, antes de que fuesen creados los ángeles, antes de que fuese generado el universo como tal, antes de que fuese organizada la tierra, antes de que fuese plantado el jardín, antes de que fuese ubicado el hombre en ese jardín, antes de que al hombre se le diese autoridad para gobernar sobre ese jardín, antes de que al hombre se le diese familia para tener una ayuda idónea, antes de que el hombre inclusive cayese, antes de que el hombre en esa caída fuese redimido, antes de que fuese santificado y glorificado y antes de que se nos hablara de resurrección. Antes de todo esto que te acabo de decir,
hay un propósito. Ahora, a ese propósito, el apóstol también se refiere en otras palabras y en otros contextos como misterio. A ese propósito también se refiere Pablo como un plan secreto. Un plan secreto que ha estado allí desde antes de la fundación del mundo. Sí, vuelvo y te digo, aún desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que vamos a explorar la próxima vez. La próxima vez vamos a mirar ese propósito que ha estado allí en las Sagradas Escrituras, pero que no veíamos. Por alguna gloriosa razón el Espíritu Santo ha decidido mostrárnoslos. Me imagino que le ocurre lo mismo a todos aquellos que juiciosamente leen las Sagradas Escrituras y son obedientes en renovar el entendimiento. Pues no vamos a decir pues que nosotros somos los únicos en esta generación y que, mejor dicho, descubrimos el agua tibia. No, Señor, es que ha estado allí. Así que ese propósito no es que se rayó el disco, sino que estoy haciendo énfasis, ese plan secreto, que está desde antes de la fundación del mundo, está regadito por todas las Sagradas Escrituras. Y nos damos la próxima vez una cita para juiciosamente leer algunos pasajes en donde se nos habla de ese plan secreto que por lo menos yo no había visto y quiero compartirlo contigo, porque ha estado ahí. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres muchas gracias, porque han decidido incluirnos en ese propósito eterno. Agudiza nuestra mirada espiritual, amado Espíritu Santo, para poder ver con tus ojos. Agudiza nuestra mente, amado Señor Jesús, para poder tener la tuya. Y agudiza nuestra percepción, amado Padre, para darnos cuenta de que esto es más grande, supremamente enorme, inmensamente sublime. Este propósito del que Romanos 8:28 nos dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.